Entonces, empecemos con la anatomía. Estos pues son los contenidos de los que les vamos a hablar y pues ya, la anatomía. Lo más importante, pues igual esto ya es una charla que hemos discutido antes en el grupo, es la irrigación cerebral. Vamos a hablar un poquito del polígono de Willis. Sabemos es la anastomosis arterial, que nos va a combinar los dos sistemas arteriales que van a irrigar pues el encéfalo. Estos sistemas siendo el sistema anterior de las dos carótidas internas y el sistema posterior de la arteria del sistema, perdón, vertebrovascular. Este sistema, pues esta anastomosis nos va a permitir tener algún grado de irrigación colateral en caso de que haya alguna obstrucción, pero realmente esta irrigación colateral no siempre funciona, dado que las arterias que comunican a todo el polígono de Willis suelen ser muy delgadas o pues muy pequeñas, entonces realmente no es tan útil como para hacer esa irrigación colateral siempre. Se puede ayudar en algunos casos, pero no siempre nos va a servir. Aquí un segundo. Perdón. Saliendo del polígono de Willis tenemos tres arterias o tres grupos de arterias principales. La primera siendo la arteria cerebral anterior. Esta va a irrigar la porción medial de los lóbulos parietales y frontales, como podemos ver acá seleccionado en la región azul en este diagrama. Esto significa que nos va a irrigar principalmente la corteza motora y sensorial de los miembros inferiores. Esto es porque cuando vemos el homúnculo, pues la región que corresponde a la cerebral anterior va a ser solo de los miembros inferiores. También podemos estar irrigando el brazo anterior de la cápsula interna, el cuerpo calloso y los ganglios basales. Ya a nivel de la arteria cerebral media, acá sí vamos a estar en una irrigación de la porción lateral de los lóbulos frontales y parietales, entonces sí vamos a tener una irrigación de la corteza motora y sensorial, ya de los miembros superiores y de la cara. Entonces, pues acá como vemos en el diagrama, pues ya miembros superiores, cara, ya lengua. También pues vamos a tener dos áreas muy importantes, que va a ser el área de Wernicke en el lóbulo temporal y el área de Broca en el lóbulo frontal, que pues estas nos van a ayudar mucho a hacer un diagnóstico topográfico, pues hacer un diagnóstico solo con ver al paciente y saber en dónde podemos estar pensando, en qué arteria podemos tener ocluido. Parte de la arteria cerebral media también van a estar las arterias lenticuloestriadas, que son estas que vemos acá. Van a estar irrigando las estructuras un poco ya más profundas, incluyendo el putamen, el globo pálido, algunas porciones de la cápsula interna y el núcleo caudado. Ya la última de los grupos va a ser la arteria cerebral posterior. Esta va a estar irrigando el lóbulo occipital, en donde está pues toda la corteza visual. También va a estar irrigando la porción posteromedial del lóbulo temporal, que puede estar asociada a ciertas áreas olfativas, y el tálamo, aunque realmente el tálamo va a estar irrigado principalmente por la comunicante posterior. Ya hablando un poquito más de estructuras un poco más profundas o pues distantes a la corteza, vamos a tener el bulbo, que va a estar irrigado por las arterias espinales, por la pica y la arteria basilar, el puente por la suca, la aica y la arteria basilar, el mesencéfalo por la pica, suca y arteria basilar, el cerebelo pues por la pica, aica y suca, que van a ser las cerebelares, el tálamo, como ya les dije, sobre las ramas de la arteria comunicante posterior y algunas ramas de la arteria basilar, y la hipófisis por las arterias hipofisiales que vienen de la carótida interna. Este diagrama me gusta mucho porque realmente logra explicar cómo en todos los cortes diferentes del cerebro, pues qué regiones van a estar irrigadas por qué arteria, y según esto podemos generar diferentes síndromes vasculares cuando tenemos alteración de alguna de estas arterias. Entonces, cuando tenemos una alteración de la arteria cerebral anterior, podemos, como ya les conté, el déficit motor, que va a ser principalmente en el miembro inferior, también puede generar abulia y rigidez paratónica. Cuando tenemos alteración de la cerebral media, vamos a estar pensando ya en afasias, aunque depende mucho de qué hemisferio del cerebro es el que está afectado. Usualmente cuando es el dominante es cuando tenemos ya las afasias un poco más severas. El déficit motor y sensorial en la cara, miembros superiores, pues porque va a estar irrigando ya pues toda la cara lateral, donde está la mayoría de la corteza. Cuando tenemos una hemiplegia completa, podemos pensar de que hay una alteración ya un poco más focal a nivel de la cápsula interna y también en algunos casos una hemianopsia homónima, un síntoma que se puede compartir con el síndrome de arteria cerebral posterior, que también aparte de la hemianopsia puede presentar alexia, alucinaciones visuales, pérdida sensorial, dolor espontáneo, más que todo cuando tenemos alteración del tálamo, y parálisis del tercer paro. Pues la verdad en muchos puede pasar en muchos pares las alteraciones, cuando ya tenemos alteraciones del pedúnculo o pues el mesencéfalo o del tallo. Las arterias penetrantes ya obviamente depende de cuál arteria penetrante es la que tenemos, pero podemos tener hemiparesias motoras puras, que ya va a ser un síndrome lacunar, déficit motor y sensorial puro o también disartres.
Cuando tenemos una alteración ya un poco más grande, que va a ser del sistema vertebrovascular, ya vamos a encontrar nervios, parálisis de los nervios craneales, que van a tener síntomas como diplopía, mareo, náuseas, disartria, disfagia, hipo, ataxia de la marcha, déficit motor y puede llegar hasta un coma. Y finalmente, cuando tenemos síntomas, síndrome de carótida interna, ya vamos a tener un cuadro muy similar al de la arteria cerebral media, pero va a ser de aparición escalonada o progresiva. Bueno, listo. Entonces ya hablando un poco respecto a los factores de riesgo, nosotros vamos a tener unos modificables y unos no modificables. En los no modificables, pues es importante la edad y la influencia de la edad va a diferir dependiendo un poco del nivel de desarrollo de un país. Es decir, en los países desarrollados hay una mayor incidencia y prevalencia a partir de los 49 años y de los 39 años. Y el género también va a jugar un rol muy importante, ya que se ve una mayor incidencia de accidente cerebrovascular isquémico en hombres. Bueno, respecto a los factores de riesgo modificables, el más importante va a ser una historia de hipertensión arterial superior a 160/90, bajos niveles de actividad física, elevado índice de cintura-cadera, estrés psicosocial, depresión, tabaquismo y enfermedades cardiovasculares, principalmente fibrilación auricular y flutter. Bueno, otros factores de riesgo importantes son la apnea del sueño, un estado de inflamación crónica, enfermedades periodontales y enfermedad renal crónica. Dale. Bueno, las etiologías, pues realmente la mayoría de los ácidos isquémicos son de origen tromboembólico y pues las fuentes comunes de embolia son la aterosclerosis de arterias grandes. También vamos a tener enfermedades cardíacas, principalmente la fibrilación auricular, como ya lo mencioné, la enfermedad de pequeños vasos y en pacientes jóvenes nosotros vamos a tener como un diferencial y es que los principales como etiologías van a ser disección arterial, vasculitis, foramen nodal persistente y desórdenes hematológicos. Ahí pues nosotros vamos a tener en cuenta para el caso de la disección arterial los pacientes que tengan enfermedades del colágeno como síndrome de Marfan. Dale. Bueno, entonces, como ya lo mencionamos, una de las causas más comunes de ácido isquémico es un émbolo en la vasculatura cerebral que se va a originar de una placa aterosclerótica ulcerada y pues que puede estar estenótica, que se puede originar en el arco aórtico, en el cuello o en los vasos intracraneales. Entonces, en pacientes que tengan previamente aterosclerosis, el trombo puede formarse cuando el núcleo lipídico se expone al torrente sanguíneo, pues esto va a generar como cierta inflamación y pues va a generar ulceración de la capa fibrosa de la placa aterosclerótica. Entonces, este trombo, pues digamos que nos puede ocluir el mismo vaso aterosclerótico o también se puede desprender y llegar a obstruir o bueno, como embolizar distalmente una arteria. La localización más común de la placa aterosclerótica que nos puede causar ácido isquémico es en la carótida interna, justo después de su bifurcación de la carótida común. Bueno, también podemos tener mecanismos de aterosclerosis intracraneal, pero realmente es más común en pacientes fumadores y en individuos con diabetes mellitus y se ve sobre todo en población asiática, más que en, digamos, en nuestro contexto. Bueno, respecto a la enfermedad de pequeños vasos, como su nombre lo indica, esta pues nos va a afectar a las arterias pequeñas y a las arteriolas del cerebro, como pues debido a que estas arterias pequeñas vienen de vasos de alto calibre, pues estas van a experimentar una presión muy alta, lo cual puede predisponer a lipohialinosis, que es como un estrechamiento de los pequeños vasos cerebrales que nos puede generar microhemorragias y posteriormente pues una isquemia cerebral. También podemos tener disección arterial, como ya lo mencionamos, esta va a ser una causa muy importante en pacientes jóvenes. Pues la mayoría de las disecciones que nos causan ácido isquémico son en las carótidas extracraneanas y en las arterias vertebrales. Estas pues pueden generar oclusión de la arteria en el mismo sitio de la disección o causar la formación de un trombo y ocluir distalmente. Estas pues vamos a ver que son muy espontáneas y se dan principalmente en pacientes con enfermedades del colágeno. Bueno, la vasculitis también es una causa un poco rara y esta pues puede ser debido a una angitis primaria del sistema nervioso central o como una manifestación de una vasculitis sistémica.
En estos casos, pues la inflamación de la misma pared del vaso nos puede llevar a una oclusión luminal y a un tromboembolismo causándonos pues el ACV. También pues podemos tener causas cardíacas de ACV, entre estas la más importante, como ya lo mencionamos, es la fibrilación auricular, ya que esta, y bueno, el flutter también porque estas nos permiten como que la sangre esté en un estado de éstasis, particularmente en el apéndice auricular izquierdo, y esto pues nos puede llevar a a la trombosis y una posterior embolia en la circulación cerebral o pues sistémica en otros órganos. Entonces, pues recordemos que la fibrilación auricular también tiene sus propios factores de riesgo, como la obesidad, el hipertiroidismo, consumo excesivo de alcohol, apnea del sueño, bueno, entre otros. También tenemos diferentes desórdenes hematológicos como la politrombocitosis, la policitemia, síndrome de antifosfolípidos y anemia de células falciformes que nos pueden también llevar a una ACV. Bueno, por último, podemos ver que vamos a tener como dos regiones importantes, la región de penumbra, que va a ser que debido a la circulación colateral en el momento del ACV, esta no, como que no se va a necrosar, sino que va a ser, bueno, pues va a ser perfundida por circulación colateral, como ya lo dije. Este va a ser un tejido en riesgo y pues la pérdida de la función es reversible si se da un tratamiento oportuno. Y pues en las imágenes también vamos a poder ver la disminución de la perfusión. Mientras que la región del core, acá ya hay como una necrosis, por lo tanto la pérdida de la funcionalidad es irreversible. Vamos a tener edema citotóxico y una lesión tisular bien establecida. Dale. Bueno, acá como la clasificación todas para el accidente cerebrovascular se usa ampliamente y es como muy, como que concuerdan todos los observadores, pero básicamente es las mismas etiologías que ya les mencioné. Entonces tiene pues las cinco que ya les mencioné de etiologías. Entonces no vale la pena repetirlo tal. Bueno, entonces vamos a ver un poco cómo es que la oclusión nos va a generar toda esta necrosis y todos los mecanismos implicados. Entonces nosotros pues vemos que el ácido isquémico va a llevar a una disminución de la disponibilidad de oxígeno en el cerebro y esto va a tener diferentes implicaciones que no solamente van a afectar a las células neuronales, sino también a las células gliales y pues las diferentes que hay en el sistema nervioso central. Entonces nosotros sabemos que la función neuronal depende de la disponibilidad de ATP y al haber una disminución de pues las neuronas no van a poder mantener sus gradientes transmembrana normales, generando una liberación de neurotransmisores mucho mayor. Y pues como la liberación de neurotransmisores de la hendidura sináptica, como sabemos, es un proceso activo que también va a requerir energía, las concentraciones pues van a aumentar en el momento de la ACV. Además, como sabemos, una de las propiedades de los receptores NMDA es que en los potenciales de membrana en reposo, la conductancia a través de ellos es limitada. Entonces, pues esto es debido a que hay magnesio extracelular. Sin embargo, debido a que hay una alta concentración de neurotransmisores y una alta despolarización, el magnesio como que es removido y va a haber una mayor conducción. Esto genera mayor calcio intracelular y pues finalmente esto lleva a la activación de procesos dependientes de calcio, tales como liberación de óxido nítrico sin tasa, producción de radicales libres, y pues todo esto lleva como a la iniciación de procesos de muerte como apoptosis, necrosis, autofagia. Eh, bueno, esto también pues nos puede llevar a que haya una propagación de la despolarización en el cerebro sano, es decir, no solamente en la parte de la isquemia, sino como el tejido circundante y llevar a más daño cerebral, causando que aumente la demanda metabólica en el tejido de penumbra y este tenga una mayor predisposición a que también se imparte. Bueno, como sabemos, las neuronas también a estar rodeadas de otro tipo de células como astrocitos, oligodendrocitos y pericitos que también van a ser afectados por la isquemia. Pues no, pues al haber un aumento en el glutamato intracelular y extracelular, los astrocitos se van a volver reactivos y básicamente lo que terminan es formando una cicatriz glial que va a inhibir la regeneración neuronal y este proceso se va a dar en las 48 a 96 horas posteriores a la isquemia. Por eso es tan importante iniciar el tratamiento lo más rápido posible, como ahorita ya lo vamos a ver.
Bueno, pues también va a haber una disminución en el número de oligodendrocitos en el núcleo isquémico y una descompresión de la barrera hematoencefálica debido a la muerte pues, de los pericitos por la necrosis, y esto pues predispone a que haya una entrada de células inflamatorias sistémicas. Dale. Bueno, se ha visto que hay ciertos efectos sistémicos como hipertensión, arritmias, incluida bradicardia, exudados pulmonares y una respuesta inflamatoria sistémica marcada. Dale. Claro, sí, no quieren gastar. Sí, no quería. Como... No. Listo. Ahora les voy a hablar un poquito sobre el código ACV, que realmente todas las acciones que uno activa cuando recibimos un paciente que tenga una sospecha de ACV. Entonces, en este caso, va a ser un paciente con un déficit neurológico focal de aparición súbita. Vamos a hablar un poquito más a fondo de cada cosa que está en esta lista, pero en resumen, lo que tenemos que hacer primero es determinar qué tan estable está el paciente. Lo podemos hacer con el sistema de ABC, también vamos a hacer control de signos vitales. Ya cuando determinamos que el paciente esté estable, vamos a hacer una evaluación inicial en donde vamos a hacer toda la anamnesis, el examen neurológico, vamos a pedir ciertos laboratorios como la glicemia, vamos a solicitar ciertas imágenes y ciertos laboratorios y vamos a determinar pues la severidad del déficit neurológico que tiene nuestro paciente. Ya con toda esta información podemos determinar el manejo que le vamos a hacer, que va a ser principalmente con trombólisis o con trombectomía mecánica o en algunos casos con los dos. Bueno, la unidad ACV realmente, antes de empezar con todo el tratamiento, es muy importante entender que es una unidad definida geográficamente en el hospital o en el centro de servicio de salud, donde vamos a tener personal interdisciplinario con el objetivo de abordar rápidamente un ACV, porque como saben, el tiempo es lo más importante en el ACV. Está la frase muy famosa que dicen de time is brain, que realmente sí es muy importante el tiempo porque nos va a ayudar a determinar ciertos tratamientos, el pronóstico del paciente va a cambiar mucho según el tiempo. Entonces, hacer un abordaje rápido del paciente es súper importante. En estos sitios vamos a hacerle una evaluación clínica, tiene que haber radiología, tiene que haber un laboratorio para pues, lograr hacer el estudio. La idea de esto es reducir el tiempo entre el inicio del evento y el inicio de la revascularización. Vamos a también detectar y manejar cualquier complicación que se pueda presentar o que el paciente ya esté presentando y vamos a implementar la prevención secundaria pues, para el paciente. En las guías se ha mencionado mucho de nuevas unidades ACV que pueden ser móviles, pueden ser realmente los insumos necesarios los puede tener una unidad móvil, pues a excepción de la radiología, y pues eso no sé qué tan bien implementado está en Colombia, pero en otros países les ha ido pues muy bien, porque realmente va a reducir mucho el tiempo. Entonces, para que lo tengan en mente. Ya hablando un poquito de lo que le vamos a hacer al paciente, vamos a primero, como les dije, determinar la estabilidad. Esto lo vamos a hacer con el sistema de BCD, que ojalá lo conozcan, que pues vamos a evaluar la vía aérea, si el paciente está respirando, cómo está la circulación, vamos a determinar si tiene alguna discapacidad o algún déficit neurológico y si está expuesto a algún factor que pueda empeorar o pues poner en peligro la vida del paciente. En caso de que el paciente tenga alguna alteración de la conciencia o un compromiso de la vía aérea, vamos a pues iniciar soporte ventilatorio. Pero las guías realmente solo recomiendan la oxigenoterapia o pues cualquier tipo de manejo ventilatorio cuando realmente lo necesita el paciente, o sea, cuando está con hipoxia. Ya una vez estabilizamos al paciente, tenemos al paciente estable, vamos a hacer la anamnesis y el examen físico. Como les dije, lo más importante va a ser determinar el tiempo desde el inicio de los síntomas, que esto pues nos va a ayudar a determinar la elegibilidad para la terapia de reperfusión. En caso de que el paciente haya llegado solo o que el paciente no sepa cuándo empiezan los síntomas o peor, que el paciente se haya despertado con los síntomas y pues no se pueda saber cuánto tiempo lleva con la alteración, con el ACV, lo que vamos a hacer es en vez de decir el tiempo de inicio de síntomas, vamos a decir el tiempo desde la última vez que se vio bien al paciente. Entonces, por ejemplo, si un paciente se levanta a las 7 de la mañana con los síntomas de ACV y la última vez que lo vieron bien fue la noche anterior a las 7 de la noche, cuando se fue a dormir, ahí vamos a decir que el tiempo van a ser 12 horas. ¿Listo? Aparte del tiempo, vamos a indagar por algún antecedente que pues, nos pueda indicar hacia una etiología en específico o pues, algún diagnóstico diferencial. Entonces vamos a indagar si ha tenido epilepsia, diabetes, qué medicamentos toma, si ha tenido antecedente de trauma, qué sustancias consume, pues si consume sustancias. En el examen físico, pues ya podemos hacer exámenes pues mucho más guiados para encontrar también alguna otra etiología, como etiologías cardíacas, vasculares, metabólicas o infecciosas. También muy importante siempre revisar la lengua, ver que no tenga alguna laceración, porque nos puede indicar de que recientemente pues tuvo
tuvo una crisis epiléptica. Ya cuando vamos a hacer el examen neurológico, vamos a hacer el NIS, que ahorita les voy a hablar un poquito más de eso, y vamos a buscar principalmente los 3 signos como más característicos del ACV, que pues son los que vemos en casi todas las como escalas de prevención o de diagnóstico temprano, que va a ser la parálisis facial, el brazo caído y pues las alteraciones en el habla. Las pruebas de laboratorio, la más importante va a ser la glucometría. Realmente en todas las guías van a ver que la glucometría es el único laboratorio por el que se puede retrasar, iniciar el manejo de trombólisis. ¿Por qué? Porque cuando la glicemia está menor a 50, el paciente puede empezar a presentar síntomas muy similares al del ACV y generar un cuadro pues, que haga confundir al clínico con un ACV. Entonces, por esto, vamos a tomarle una glucometría inmediatamente tengamos la sospecha del paciente y pues si tiene una hipoglicemia la vamos a corregir. Esto puede llegar hasta corregir pues, el cuadro clínico y no, porque la fisiopatología es diferente, pues el manejo pues, no estaría indicada la trombolisis intravenosa. Entonces, por esto, la glicemia la vamos a tomar inmediatamente, lo más rápido posible, pero igual no le vamos a hacer trombolisis hasta que no tengamos ese valor de la glicemia. Hay otras pruebas que estas sí no nos van a retrasar la terapia de revascularización, que van a ser pues, los estudios de coagulación, que solo se van a hacer cuando tengamos una sospecha de una coagulopatía, el electrocardiograma y la troponina T, pues para descartar o pues para identificar alguna posible etiología pues ya a nivel cardíaco. Durante la evaluación inicial, como les mencioné, durante el examen físico, vamos a realizar la escala de severidad del NIS, que esta pues se puede hacer durante la evaluación neurológica. Básicamente lo que vamos a hacer es hacer el examen físico y vamos a ir anotando nuestros hallazgos según esta tabla y vamos a dar un puntaje. Este puntaje nos va a decir qué tanto déficit neurológico tiene nuestro paciente en el momento del ingreso y es muy útil porque no solo se toma en el momento del ingreso, sino se toma también ya durante pues, toda la estancia hospitalaria del paciente, pues para ver el seguimiento, cómo está respondiendo, para ver si mejora, para ver si empeora. Es súper importante también porque es un criterio de elegibilidad para la terapia de revascularización, dependiendo pues ya del puntaje que tenga. Lo vamos a interpretar cuando menor de 5, lo vamos a decir que está leve, entre 5 y 9 está moderado y mayor a 10 va a ser severo. Otra escala muy importante que tenemos que tener en mente es la escala del Modified Rankin Scale, que es una escala de discapacidad o pues del grado de funcionalidad que el paciente está manejando. Idealmente vamos a tomar con el acompañante o si se puede con el paciente mismo, vamos a indagar sobre qué tan funcional era el paciente antes del evento, o sea, antes del ACV, y también vamos a tomar una en el momento del ingreso. Esto nos va a decir que también pues, nos puede decir el déficit neurológico, pero es muy importante porque nos puede decir en el momento de escoger una terapia cuál es el riesgo-beneficio. Por ejemplo, si un paciente está con un MRS muy severo, antes de la ACV, pues tal vez los objetivos terapéuticos van a cambiar un poco, tal vez el beneficio no va a ser tan alto como el riesgo. Ya a nivel de las neuroimágenes, a todos los pacientes con sospecha de ACV le vamos a tomar una neuroimagen. Esta tiene que ser tomada antes de iniciar algún manejo específico, entonces antes de hacer la trombólisis o la trombectomía tenemos que tener una imagen, principalmente porque cuando tenemos un ACV hemorrágico o una hemorragia intracerebral, eso es una contraindicación total para hacer un manejo de trombólisis intravenosa. Entonces tenemos que saber si el ACV que tenemos es hemorrágico o es isquémico, y esto lo vamos a hacer con las imágenes. Además de eso, pues la imagen nos puede ya hacer como el diagnóstico como tal del ACV isquémico, que va a ser cuando tenemos el déficit neurológico, sumado a un resultado de un TAC no contrastado, sin hallazgos o con hallazgos de cambios isquémicos tempranos, o sea, básicamente que no haya una hemorragia detectable. Tenemos 2 tipos de imágenes que se piden, o pues que están recomendadas por las guías, está la tomografía y la resonancia magnética nuclear, pero realmente ambos tienen el mismo grado de recomendación, pero la tomografía se usa más porque puede ser más, es más accesible, puede ser más barata y puede ser más rápida. La tomografía depende del momento en el que estamos en el abordaje, depende del protocolo en que la pedimos, la podemos pedir no contrastada en todo paciente que llegue con sospecha de ACV isquémico, y como les digo, va a ser muy útil para diferenciar entre una hemorragia intracerebral o un infarto. Ya cuando estamos escalando el tratamiento, llegando a la selección de un paciente para trombectomía en la ventana entre 6 y 24 horas desde la aparición de síntomas, ya vamos a pedir una angiotomografía con perfusión, que pues esta nos va a permitir hacer un análisis mucho más específico del vaso que se está afectando y pues si hay una afección de un vaso que sea elegible para este manejo. La resonancia tiene pues indicaciones muy similares y como les decía, se usa un poco menos que la tomografía pues porque es menos accesible para todos los pacientes. Entonces también se la vamos a hacer a todo paciente con sospecha de ACV isquémico, va a ser útil para descartar hemorragias, pero va a ser mucho más útil en pacientes con un tiempo de inicio de síntomas mucho indeterminado, entonces pacientes con ACV del despertar o un inicio de síntomas desconocido,
es mucho más útil usar la resonancia porque nos va a ayudar a ver con más precisión, ver o identificar alguna hemorragia que pues, nos pueda cambiar el tratamiento pues, hasta el diagnóstico. Y muy parecido al TAC, ya vamos a hacer una angiografía por resonancia magnética con un peso de distribución. Esto lo vamos a hacer cuando estamos escogiendo a los pacientes para una trombectomía entre las 6 y 24 horas. Bueno, listo. Entonces ya para hablar un poco de la trombolisis intravascular, entonces, intravenosa, perdón, vamos a ver entonces, bueno, las indicaciones pues son que el paciente tenga un diagnóstico de ACE isquémico con un déficit neurológico incapacitante. La más importante, que el inicio de los síntomas sea menor a 4.5 horas y que los pacientes sean mayores de 18 años, ya que pues digamos que en niños no hay muchos estudios que respalden su eficacia. Dale. Bueno, ya respecto a las contraindicaciones, estas van a ser que nuestro paciente haya tenido un trauma craneoencefálico o un ACV isquémico hace menos de 3 meses, un antecedente de hemorragia intracraneal, una sospecha de endocarditis infecciosa o de hemorragia subaracnoidea o de disección aórtica, una pues, neoplasia intracraneal o gastrointestinal o un sangrado gastrointestinal en los 21 días previos al evento isquémico, una hemorragia interna activa, una presión arterial sistólica mayor a, ahí me quedo mal, pero era mayor a 190 o una presión arterial distólica mayor a 110 que no se pueda controlar de forma segura. También un INR mayor a 1.7 y una, pues como suministro de heparina dentro de las 48 horas previas con un tiempo anormal de tromboplastina activada. También el tratamiento con heparina bajo peso molecular en las 24 horas previas, que tenga unas plaquetas menor a 100.000 milímetros cúbicos, y un uso actual de inhibidores de trombina o del factor 10A con prueba de coagulación anormal. También pues vamos a, como ya nos mencionó Carlos, un TAC, pues vamos a ver bien en el TAC que no haya hemorragia aguda o unas zonas de hipodensidad extensa, porque eso sería una contraindicación absoluta. Dale. Bueno, entonces los agentes farmacológicos que vamos a utilizar pues van a ser la alteplasa, que esta básicamente es un medicamento que, bueno, es el activador tisular de plasminógeno recombinante y lo que va a hacer es iniciar la fibrinólisis local uniéndose a la fibrina en un trombo y convirtiendo el plasminógeno que está atrapado en plasmina, y la plasmina a su vez lo que va a hacer es romper el trombo. En este medicamento el beneficio es tiempo dependiente y es mucho más fuerte cuando el medicamento es administrado dentro de los primeros 90 minutos luego del inicio de los síntomas. Entonces la dosis recomendada es de 0.9 miligramos por kilogramo y la vamos a administrar el 10% en bolo y el resto infundido durante 1 hora. Es muy importante que la dosis total no supere los 90 miligramos. Bueno, ya respecto a la tenecteplasa, este es un agente trombolítico que es un poco más específico por la fibrina y tiene una duración de acción más prolongada en comparación con la alteplasa, ya que tiene una vida media más larga. Sin embargo, este no está aprobado en muchos países, pero pues como que faltan estudios para ver si la eficacia y la seguridad supera a la alteplasa. Dale. Dale. Ya. Bueno, ahora ya pasando a la trombectomía mecánica, en resumen es cuando pasamos un catéter intraarterial desde una punción periférica, usualmente a nivel de la ingle, y ese catéter se pasa a una arteria intracraneal. Lo que vamos a buscar es remover la oclusión o remover el trombo, lo podemos capturar o también lo podemos succionar, y va a ser la primera línea de manejo en pacientes que tengan una obstrucción de vasos grandes, que usualmente de la circulación anterior. Muy importante es que cuando tenemos un paciente que está siendo considerado por una trombectomía mecánica, pero también está siendo considerado para la reperfusión con alteplasa, se hace primero la reperfusión con alteplasa y apenas salga del manejo con la alteplasa, se pasa al paciente a hacer la trombectomía. La idea es que estos dos intervenciones se pueden hacer juntas cuando pues, se cumplen las ventanas de tiempo. Entonces, si tenemos un paciente que está en la ventana de las 4 horas y media y cumple todas las indicaciones, tanto para la alteplasa como para la trombectomía, vamos a hacer ambas. ¿Listo? ¿Qué imágenes vamos a tomar? Vamos a tomar idealmente una resonancia con una angiografía por resonancia,
o una angiotomografía. Esto nos va a ayudar a demostrar pues, que el vaso es el que sí se está afectando, el que estamos buscando, y nos va a decir si el vaso pues, es elegible para el manejo. Ya cuando pasamos la ventana de las 6 horas ya podemos considerar hacer estudios de perfusión, pero pues eso ya se los explico por separado. Tenemos dos técnicas principales, como les dije, está primero el stent retriever, que básicamente es un stent de nitinol, muy similar al que se usa en las arterias coronarias, pero en este caso se va a introducir, va a llegar al trombo, va a coger el trombo y lo vamos a sacar. Mecánicamente es literal como meter la mano, cogerlo y sacarlo. Este tipo de técnica se puede usar en obstrucciones a nivel de M1, de M2, de M3, de la arteria media, en la arteria anterior, en las arterias vertebrales, en la basilar y en la arteria cerebral posterior. Sin embargo, las guías, en la mayoría de las guías solo recomiendan en M1 y en las carótidas internas, pero en la última guía de manejo endovascular pueden recomendar en algunos casos las otras arterias que les estaba contando. La otra técnica que tenemos es la aspiración directa, en donde el catéter también introducido a nivel por una punción de la ingle, en vez de coger el trombo de perforarlo, pues simplemente lo va a aspirar y pues así lo va a remover. Este sí la literatura solo lo recomienda para trombos a nivel de M1 o de la carótida interna. Ahora sí, en términos de cuál preferimos entre el stent y la aspiración directa, la última guía dice que recomienda las dos, que la aspiración directa es no inferior a la trombectomía mecánica por el stent. Entonces ya depende mucho del criterio pues, de la persona que va a hacer el procedimiento. Ahora, sí, las indicaciones específicas para pues, las trombectomías, cuando estamos en la ventana de 0 a 6 horas, tenemos estos criterios. Primero, que el paciente antes de la ACV no tenga una discapacidad clara, entonces que tenga el MRS entre 0 y 1, que la oclusión de la arteria pues, sea de la arteria carótida interna o de la cerebral media a nivel de M1. Esto lo podemos verificar, como ya les dije, con la CTA o con la resonancia, con la angiografía por resonancia. El paciente tiene que ser mayor a 18 años, tiene que tener NIS mayor a 6 y el ASPECT tiene que estar en 6. En forma de resumen, el ASPECT es una escala radiológica que tenemos en donde podemos verificar qué tantas porciones correspondientes al territorio vascular de la arteria cerebral media están afectados. Entonces, cuando lo tenemos mayor a 6, significa que no está tan, o sea, que el espacio está compatible con la trombectomía. ¿Listo? Y algo muy importante es que este manejo solo lo podemos hacer en pacientes donde podemos garantizar que se le va a hacer pues, la trombectomía en las primeras 6 horas. O sea que si el paciente llega y pasan 6 horas, en esas 6 horas sí o sí le logren hacer la trombectomía. Si no, no se va a poder. No está indicado. Ya cuando estamos en la ventana de 6 a 24 horas, los criterios pueden cambiar un poquito, pero son muy similares. Evalúa casi que las mismas categorías. Entonces el MRS también, que tenga una MRS previa a la ACV entre 0 y 1, que la oclusión arterial sea también de M1, de la carótida interna. Acá en estos casos ya vamos a usar estudios imaginológicos como la angiotomografía con perfusión o la resonancia con distribución de peso. También la edad mayor a 18 años, que el NIS sea mayor a 6, que el ASPECT sea mayor a 6 y que el paciente cumpla con los criterios de diffuse o de DON, que son dos criterios que salieron de estudios clínicos, que dependiendo de las horas que lleve el paciente vamos a usar el uno o el otro. Entonces, si el paciente está en la ventana de 6 a 16 horas, usamos el diffuse, y si está entre 6 y 24 horas, usamos el DON. Cada uno pues tiene como sus diferencias pequeñas, pero lo más importante de estos dos criterios es el mismatch. El mismatch básicamente es, en caso del diffuse, la relación entre la penumbra y el core, y en el DON ya es la relación entre el déficit neurológico y el tamaño del core del infarto. Entonces ya según cada uno de esos y pues según el tiempo ya podemos determinar si el paciente es candidato para la trombectomía. Bueno, la meta del tratamiento, realmente cómo sabemos que el tratamiento funcionó, esto lo vamos a hacer con la escala del Modified Thrombolysis in Cerebral Infarction Grade. Esta escala básicamente nos dice la perfusión de un vaso después de una trombectomía. Acá pues están los diferentes criterios según el score que se le pone, es ya según el nivel de perfusión que tiene después de la arteria o pues después de cierto territorio vascular que también perfundido está. Vamos a considerar que el manejo con la trombectomía fue completamente exitoso cuando estamos en un grado 2B o en un grado 3, o sea que ya más de 50% del territorio vascular está lleno o que el territorio vascular está completamente lleno. Lo ideal, como les he dicho toda la charla, lo más importante es el tiempo, es que en los primeros 60 minutos desde la punción se llegue a un grado 2B o a un grado 3, pues para ya mejorar el pronóstico del paciente.
Bueno, ya hablando un poco del manejo de soporte que vamos a realizar, entonces, empezando por los líquidos, nosotros pues vemos que la reducción del volumen intravascular es frecuente en el contexto de un ACV agudo y pues esto puede empeorar el flujo sanguíneo cerebral y el desenlace del paciente. Por lo tanto, pues se recomienda una solución salina isotónica sin dextrosa. Entonces, lo que se recomienda es evitar el exceso de agua libre, ya que los fluidos hipotónicos nos pueden empeorar el edema cerebral, y evitar los líquidos con glucosa para pues evitar hiperglicemia. También, bueno, respecto al manejo de la hipoglicemia y de la hiperglicemia, entonces en la hipoglicemia menor a 60 debe ser tratada en pacientes con ACV isquémico y la hiperglicemia durante las primeras 24 horas después del ACV, pues se ha relacionado con mayor mortalidad, mayor discapacidad y un peor pronóstico, por lo que ser tratada para alcanzar niveles ideales de 140 a 180. Dale. Bueno, respecto a la temperatura, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es descartar una infección primaria del sistema nervioso central, un absceso, una meningitis, y pues como estamos en el contexto de un paciente hospitalizado, pues también tenemos que descartar otras etiologías comunes como neumonía o una infección del tracto urinario. Esto pues porque se ha evidenciado que la fiebre puede contribuir a empeorar la lesión cerebral, entonces lo ideal es siempre tratarla. Em, han habido estudios con paracetamol, pero pues digamos que él no ha sido como muy concluyente. Sin embargo, pues es el que se está usando actualmente. Bueno, ya respecto al soporte, bueno, al manejo del oxígeno, el soporte ventilatorio, como ya lo había mencionado Carlos, él es recomendado solo en pacientes con alteración del estado de la conciencia, afectaciones vulvares o compromiso de la vía aérea. Entonces, se debe proporcionar básicamente a los pacientes que tengan saturación menor a 94 y pues no se recomienda en pacientes sin hipoxia. Listo. Entonces, respecto al riesgo de aspiración, nosotros tenemos que evaluar la función de deglución antes de administrar medicamentos orales o alimentos. Entonces, a los pacientes les vamos a restringir la vía oral hasta que se evalúe bien la función de la deglución. En pacientes con alto riesgo de aspiración, es decir, que tengan alteración del estado de conciencia, se recomienda elevar la cabecera de la cama a 30 grados. Entonces, pues tenemos que verificar bien si tiene disfagia o algún otro trastorno y seguir esta recomendación. Dale. Bueno, respecto a la presión arterial, entonces tanto la hipotensión como la hipovolemia deben ser corregidas para pues, poder mantener los niveles de perfusión necesarios. A los pacientes que son candidatos para alteplasa se les debe reducir cuidadosamente la presión arterial para que la presión arterial sistólica esté menor a 185 y la diastólica menor a 110. Entonces, esto es importante antes de iniciar el tratamiento. Mm, bueno, para los pacientes que no son tratados con terapia trombolítica, la presión arterial no debe tratarse de forma aguda, a menos que la hipertensión sea muy extrema, es decir, mayor a 220 sistólica y mayor a 120 diastólica. Entonces, ya en caso de que el paciente cumpla alguno de los criterios para que la terapia antihipertensiva sea necesaria, los antihipertensivos recomendados son la betalol intravenoso, nicardipina y clevidipina. Bueno, entonces como conclusión, creo que no me cansaré de repetir que lo más importante en todo el abordaje de la ACV va a ser el tiempo. La frase clásica de time is brain es muy importante porque, como les he dicho, entre menor tiempo hay desde el inicio de síntomas hasta el tratamiento, vamos a tener mayor cantidad de opciones terapéuticas y vamos a tener mejor pronóstico para nuestros pacientes. Además, esto también va a depender mucho del abordaje organizado y efectivo porque va a ser clave para mejorar los síntomas, los resultados, perdón. Entonces, es muy importante que tanto a nivel de los equipos de salud como pues nosotros tengamos muy claro cómo se hace el diagnóstico oportuno y cómo un equipo de manejo de ACV tiene que estar organizado. Y bueno, pues quedan como muchas preguntas respecto a la tenecteplasa, a ver si pues faltan más estudios para comprobar si tiene un mejor resultado en los pacientes. Y ya, creo que sería todo. Con eso ya concluimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda?
Pues Marian y Carlos, muchísimas gracias por la charla, estuvo súper completa. No sé si el doctor Roa, que precisamente pues es neurólogo vascular según sus experiencias en Medellín, si nos puede comentar un poco, si tiene algún comentario al respecto sobre la charla. Bueno, muchísimas gracias. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias a Carlos y a Marian por la presentación. Bueno, con el tema es bien importante, la organización es lo más importante a la hora de tomar decisiones en los pacientes con un ataque cerebrovascular isquémico agudo. Bueno, importante recordar que el 80% de los pacientes con un ACV usualmente son con infartos de la cerebral media y por lo cual la gran mayoría de las escalas para detectar el 80% de los ACV son isquémicos y ese 80% son por la cerebral media izquierda, bueno, y que la clínica y las escalas están diseñadas, bueno, las escalas clínicas están diseñadas para evaluar el ACV de la cerebral media izquierda, en particular el NHSS, que es la herramienta que nosotros más utilizamos desde el aspecto clínico. También puede ser útil para evaluar los infartos de circulación posterior, pero digamos la herramienta usualmente tiene más validez y tiene más certeza a la hora de tomar decisiones con infartos de la circulación anterior. Hay dos paradigmas y uno es el tema de tiempo de cerebro y tiempo son colaterales. Entonces lo que hemos visto hoy en día con los estudios del Down y el de Fuse 3, que ya venía de investigación desde el EPITET, vemos que algunos pacientes pueden beneficiarse de terapias con ventanas extendidas, ¿sí? Y no es solamente el tiempo, ¿sí? A pesar de que cada minuto que pasa podemos perder aproximadamente 2 millones de neuronas, pues también tenemos el tema de que tenemos un reclutamiento por parte de colaterales. Como ya lo dijeron, podemos tener colaterales por el polígono de Willis o colaterales piales por circulación media a cerebral anterior, cerebral media, media, cerebral posterior, cerebral media, y colaterales dentro de las mismas, digamos, ramas de las diferentes arterias. Entonces, algunos pacientes tienen estas colaterales, lo cual les permite ser pacientes lentos en su evolución y obviamente en su expresión de apoptosis y necrosis que se genera obviamente por la isquemia, por lo cual se pueden beneficiar de ventanas extendidas. Entonces, en el primer escenario siempre pensar que todo paciente tiene un gran vaso y cuando llega el servicio de urgencias hacerle una tomografía, como ya lo dijeron, para detectar una hemorragia y hacerle un angiotac, ¿sí? Porque podemos tener pacientes con NHS bajos y pueden tener una oclusión de un gran vaso y lo que pasa es que por medio colaterales se está defendiendo ese cerebro y por eso la expresión clínica no es tan alta. Pero lo que sabemos es que con el tiempo, pasadas las horas, después de 6 horas, incluso 24 horas, vemos que estos pacientes se van a agotar esas colaterales y va a expresarse en el infarto. Entonces, es bien importante siempre tener una tomografía y un angiotac. Si tenemos un ACV del despertar, un ACV de tiempo desconocido y tenemos imágenes por perfusión, ya sea perfutac o perfurresonancia, y podemos correr por medio de software inteligente con el RAPID, pues podemos cuantificar los volúmenes y tener un mismatch. De lo contrario, en algunos escenarios usamos un mismatch solo por resonancia, mirando si tiene cambios en el flare o cambios en la difusión, y en algunos casos, si vemos también con la angioresonancia, vemos un gran vaso, llegar a tomar una decisión de no solo una trombolisis, sino una trombectomía mecánica. Entonces, siempre tener en cuenta el primer paradigma de tiempo, o sea, tenemos que ser lo más rápido posible y lo ideal es tratar de llegar a una puerta aguja a 60 minutos. Esto puede resultar fácil a la hora de pensarlo, pero a la hora de hacerlo no es tanto, ¿sí? Porque los ACVs se expresan clínicamente muy distinto. La detección, el reconocimiento del ACV por parte de las personas en general, del personal que está en una ambulancia, del personal que está en la puerta de un hospital y de nosotros los médicos, a veces suele ser difícil. Y cada minuto que va pasando, a veces nos va enlenteciendo el proceso, ¿sí? Lo que debemos llegar a tratar de tener una puerta aguja 60 minutos, también una puerta ingle
también idealmente de 60 o 120 minutos en algunos estándares internacionales, para la reperfusión temprana de ese paciente o la recanalización, ¿sí? Así que sí, a medida que las ventanas se han ido extendiendo, anteriormente hablamos de 3 horas, después 4.5 horas, en algunos escenarios ya están hablando 6 horas, inclusive 9 horas con una trombolisis endovenosa, haciendo selección del paciente, debemos siempre tratar de actuar lo más rápido posible, ¿sí? Ya si tenemos de imágenes avanzadas o pacientes que se nos están saliendo de los contextos, podemos tomar decisiones a partir de las 6 horas en adelante, inclusive hasta las 24 horas, pero es importante que cuando uno revisa estos estudios de ventanas extendidas, casi que las ventanas promedio están entre 11 y 12 horas, ¿sí? 11, 12 horas de la clínica aproximadamente. Bueno, entonces siempre el trombolítico es el RTPA, está el Tecneteplas, hay algunos estudios que hablan del uso del Tecneteplas, tal vez faltan algunos estudios que consoliden esta información, pero lo que hemos visto es que el futuro es utilizar el Tecneteplas porque es un bolo, es más rápido y también nos permite llevar al paciente más rápido a una sala de angiografía. Iniciamos un tratamiento en pocos segundos y pasa a una trombectomía mecánica haciendo puente del Tecneteplas a un procedimiento endovascular, ¿sí? Entonces, y con el COVID, pues se ha visto también que fue más rápido a la hora de tomar decisiones. Con el RTPA, pues usualmente la infusión dura 1 hora. Es importante saber que no debemos esperar la hora para llevar al paciente a un procedimiento endovascular. Simplemente empezamos la infusión y si tenemos acceso inmediato al procedimiento frente a un gran vaso, debemos actuar. Entonces, un gran vaso siempre es la carótida interna, la carótida, la cerebral media en su porción de M1 o la basilar, ¿sí? A pesar de que los estudios de basilar no son, digamos, tan concluyentes, siempre debemos actuar en los mismos tiempos y con la misma importancia como un infarto de circulación anterior. En algunos casos se lleva procedimientos también a M2, ¿sí? Algunos estudios evaluaron que pacientes que tengan infartos de M2 se podrían beneficiar de una terapia endovascular y en la práctica clínica lo hacemos porque hay pacientes con M2 que tienen unas expresiones clínicas muy grandes, depende obviamente de la dominancia que tenga su circulación arterial. De M3 y M4 pues está en investigación en microcatéteres, por ahora solamente la gran mayoría son elegibles a terapia trombolítica. Esa es la primera parte del manejo, la terapia de reperfusión, pero siempre es importante ver que hay otros pasos en los pacientes como la rehabilitación temprana, la evaluación de deglución, como dijeron el FES, mirar que el paciente no haga hipertermia, infecciones, escaras, broncoaspiración, porque estas nos van a complicar al paciente. Entonces, la rehabilitación temprana, la evaluación de la evolución temprana también nos va a ayudar a mejores desenlaces. Entonces, el concepto de unidades de ACV básicamente no es un concepto complejo, sino es un tema de crear un equipo de personas que estén interesadas en manejar un paciente con ACV, que le dé la importancia a los pacientes en todos los escenarios, en todos los procesos, para disminuir las complicaciones a largo plazo que puede traer esta enfermedad. Bueno, entonces lo que buscan esto es cómo funcionan las salas de coronarios, tratar de optimizar el manejo de los pacientes, acortar los tiempos de atención de los pacientes, ¿sí? Y poder beneficiar a más pacientes a alguna de estas terapias. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que por ahora quedó todo muy claro, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre tener en cuenta eso, ¿no? Frente a la ACV, no demorarse en los procesos. Siempre hay que ser rápido. Lo que dijeron, el tema o sea, el abordaje es que el paciente entra al hospital y debe pasar directo a la sala de tomografía. Y en la sala de tomografía hacemos la glucometría, cuantificamos la tensión. Hay que tratar de ser lo más rápido posible. En la tomografía vemos si no tiene ACV y si, o sea, si no tiene ACV, cuando digo de que no tiene ACV es que no tenga una alteración ya establecida en la tomografía, una hipodensidad marcada
en la tomografía que nos vaya a contraindicar la trombolisis. O sea, lo que buscamos es que el paciente tenga un TAC realmente normal, o sea, que tenga un aspect de 10, que, o sea, que tenga las 10 áreas a evaluar sin alteración. Y si vemos esto, un aspect de 10, de 8, de 7, inclusive 6, mayores a 6, pues empezar el RTPA en ese momento, correr el angiotag al tiempo, ¿sí? Y si ve un gran vaso, ya estar comunicándose con la intervencionista para llevar al paciente a un procedimiento endovascular, ¿sí? La glucometría es el examen más importante que necesitamos desde el punto de vista clínico, ¿sí? Paraclínico, y las imágenes de la tomografía y el angiotag. Siempre recordar que pues tiempos son, primero están las neuronas que las nefronas, así que si tiene enfermedad renal crónica, pues primero está el cerebro y el contraste y esto, bueno, hay terapias para dialíticas y otros tipos de intervenciones que nos pueden beneficiar a un paciente renal crónico, pero en el cerebro no, porque las neuronas son células muy especializadas que cuando las perdemos pues no se van a recuperar. Entonces, digamos, no debemos saber una creatinina, un boom para hacer un angiotag, ¿sí? Solamente realizarlo, a menos de que, pues, si tengo a la mano de pronto una resonancia, una angioresonancia y no quiero de pronto incrementar la comorbilidad del paciente, puedo hacer una resonancia y una angioresonancia simple y puedo tomar decisiones también rápidas. Bueno, lo importante es no perder tiempo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, Marian y Carlos. Muchas gracias a ustedes también. Entonces damos por terminada la charla y pues que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buena noche.